La invitación. Cuando recibió la llamada de prisión, el doctor Marcus Hayes supo que estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría su entendimiento de la maldad humana. No estaba preparado para descubrir que la maldad es cortés. El doctor Marcus Hayes es un psicólogo clínico especializado en perfilado criminal, 30 años de experiencia. Ha entrevistado a 100 asesinos. Ha escrito libros sobre la mente criminal. Cree que comprende el funcionamiento interno de la depravación. Entonces recibe la llamada. La prisión estatal, una sección de máxima seguridad. Un recluso que lleva 30 años encarcelado, un asesino en serie que fue detenido en 2003, responsable de al menos 37 muertes documentadas, posiblemente más. Su nombre oficial en los registros es David Nathaniel Holmes, pero el mundo lo conoce de otra forma, Jack el Destripador. No el Jack original de 1888 Londres, uno nuevo, uno que siguió el mismo patrón de depredación, el mismo método, la misma firma psicológica. Alguien que no solo cometió los crímenes, alguien que estudió los crímenes, alguien que quiso ser una versión mejorada del mito. El director de la prisión explica el motivo de la llamada. Holmes ha sido una anomalía, 30 años sin un solo incidente, sin violencia, sin problemas disciplinarios. Pidió específicamente una entrevista contigo. Dijo que había leído tu libro, dijo que tenías preguntas que quería responder. Hayes siente una helada en el estómago. ¿Por qué estaría interesado en cooperar? No sabemos, dice el director, pero sugiere que podrías comprender lo que otros no comprenden. Sugiere que estabas buscando respuestas en la dirección equivocada. Hayes cuelga el teléfono sabiendo que no puede rehusarse. Si Holmes está dispuesto a hablar después de 3 décadas de silencio casi completo, entonces este es un momento que no puede rechazar. Lo que Hayes no sabe es que está a punto de tener una conversación que lo obligará a cuestionar todo lo que cree saber sobre quién es realmente peligroso y por qué. La sala de entrevistas Hook. Cuando vio a Jack por primera vez, Hayes se dio cuenta de que la depravación no tiene rostro, tiene solamente ojos. Y los ojos de Holmes eran los más serenos que jamás había visto. La sala de entrevistas es de hormigón gris, una mesa metálica, 2 sillas, una espeja de un lado. Vigilancia. Holmes entra con una escolta de 2 guardias. Lo primero que sorprende a Hayes es lo ordinario que es Holmes, 58 años, cabello gris bien mantenido, postura recta, viste el uniforme de prisión pero lo lleva como si fuera un traje. Hay una compostura en él que Hayes no esperaba. No hay agresividad. No hay la energía retorcida que Hayes ha visto en otros asesinos. Holmes se sienta. Sonríe levemente. Extiende su mano encadenada hacia Hayes en un gesto de saludo. Hayes la estrecha. La mano de Holmes es firme, la piel está fría. Los ojos de Holmes miran directamente a los de Hayes sin parpadear, sin la culpa o la ira que Hayes esperaba. Doctor Hayes, Dice Holmes, su voz es baja, educada, casi como si estuviera en una reunión de profesores en una universidad. Gracias por venir. He estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. ¿Por qué?, pregunta Hayes. Holmes se reclina en su silla, las cadenas sonando levemente. Porque en tu libro, El patrón del depredador, escribiste algo que otros no han visto. Escribiste que la mayoría de los asesinos en serie son impulsivos, reactivos, conducidos por trauma no procesado, que son hombres quebrados que quiebran a otros. Hayes se tensa, sabe a dónde va esto, sabe que Holmes está a punto de decirle que es diferente, que es especial. ¿Escribiste eso?, continúa Holmes con tranquilidad, pero no lo creías completamente. En el último capítulo hiciste una pregunta que dejaste sin responder. ¿Qué pasa si hay alguien que no es quebrado? ¿Qué pasa si es simplemente diferente? Hayes cuestiona inmediatamente. ¿Estás sugiriendo que eres un caso único? Holmes sonríe. Sugiero que soy un caso diferente y que esa diferencia es lo que quiero discutir contigo. La educación de un monstruo. Jack no fue creado por abuso, Jack fue creado por elección, y esa es una verdad que la sociedad nunca quiere aceptar. Cuéntame sobre tu infancia, dice Hayes, activando la grabadora. Está usando el protocolo de entrevista estándar, pero siente que ya está fuera de equilibrio. Holmes asiente, como si hubiera estado esperando exactamente esta pregunta. Mi infancia fue excelente, doctor. Mi padre era profesor de universidad, mi madre pianista. Ambos vivos y en excelente salud. Tuvimos dinero. No demasiado, pero suficiente. Una casa bonita en los suburbios. Una educación privada.
Holmes pausa. Sus ojos permanecen en Hayes, nunca parpadeando. No fui abusado, no fui negligido, no fui traumatizado. Mi padre no me golpeó, mi madre no me abandonó. Nada de las cosas que tú esperarías encontrar en el expediente de alguien como yo. Hayes siente que su framework psicológico comienza a fallar. Entonces, ¿qué sucedió? Nada sucedió, dice Holmes calmadamente. Eso es el punto. Lo que sucedió fue que, desde muy joven, descubrí algo. Descubrí que yo era diferente en la forma en que mi cerebro procesaba la realidad. Mientras otros niños sentían empatía de forma automática, yo tenía que fabricarla. Tenía que aprender las reglas, igual que alguien aprende un idioma extranjero. ¿Eras sociópata?, pregunta Hayes. Soy psicopatía clínica con rasgos narcisistas y sádicos, dice Holmes con la precisión de alguien citando un diagnóstico clínico que ha leído docenas de veces. Pero esos términos son limitantes. Lo que importa es que, desde los 8 años, supe que experimentaba el mundo diferente, y ese conocimiento fue liberador. El descubrimiento. Jack encontró su propósito cuando descubrió que podía hacer algo que la mayoría no podría ni concebir, y ese descubrimiento fue absolutamente deliberado. ¿Cuándo comenzó?, pregunta Hayes. Está escribiendo notas ahora, intentando mantener la profesionalidad a pesar de sentir que está cayendo en un agujero. Con los animales, dice Holmes sin emoción, pero no como otros asesinos en serie. Yo no estaba en un estado emocional cuando sucedió. No estaba furioso, no estaba confundido, simplemente estaba curioso. Hayes presiona, explicita. Un gato del vecindario. Tenía 8 años. Noté que tenía miedo de mí. Los animales saben cuando alguien es diferente, saben cuando no hay empatía. Quería ver hasta dónde podía llegar ese miedo. Quería ver si podía controlarlo, si podía hacerlo hacer cosas, no por amenaza física, sino por la pura dominación de su voluntad. Holmes se detiene, bebe agua. Sus manos permanecen perfectamente tranquilas. Tomé aproximadamente 1 hora lograrlo. El gato eventualmente entró en un estado de aceptación pasiva. Ya no resistía, simplemente obedecía. Y en ese momento en el que vi la voluntad de otro ser completamente anulada, comprenderé algo fundamental. ¿Qué?, pregunta Hayes. Que el poder no viene del daño físico, viene del control de la percepción, del miedo, de lograr que alguien o algo creyera que no tenía elección. Y quise pasar el resto de mi vida perfeccionando eso. Hayes se da cuenta de que sus manos están temblando. Esconde esto bajo la mesa. El patrón original. Jack no imitó al destripador original, lo superó, porque comprendía algo que el destripador original nunca supo, que la verdadera maestría estaba en no ser atrapado. ¿Por qué el destripador?, pregunta Hayes. ¿Por qué asumir ese nombre? ¿Por qué imitar un histórico asesino en serie? Holmes se reclina. Hay algo cercano a la satisfacción en su expresión. Porque la historia ya existía, porque el mundo ya tenía una narrativa. El destripador de Whitechapel fue un fracaso, fue sloppy, fue impulsivo, fue apresado porque fue careless. Yo no sería careless. ¿Viste esto como competición?, pregunta Hayes. Lo vi como mejora, dice Holmes. El destripador original dejó pruebas, dejó patrones. Fue atrapado porque su psicología lo hizo cometer errores. Yo estudié esos errores, estudié cómo no ser detectado, estudié cómo operar durante 30 años sin que nadie supiera realmente quién era. Holmes se inclina hacia adelante ahora, sus cadenas se tensan ligeramente. ¿Sabes cuántos años operé antes de ser capturado, Dr. Hayes? 20 años. 37 víctimas confirmadas. Posiblemente 42 si contamos las que nunca fueron reportadas porque sus familias estaban avergonzadas o porque las víctimas eran marginales que nadie buscaba. 20 años sin ser detectado, sin una sola pista de ADN, sin un testigo creíble, sin un error. Entonces, ¿cómo fueron detenidos?, pregunta Hayes. Un accidente, dice Holmes calmadamente, puro accidente. Un oficial de tráfico me detuvo por un foco roto. Mi vehículo fue registrado. Encontraron instrumentos, encontraron colecciones. No fue porque fui careless, fue porque el universo decidió que era suficiente. El dilema del entrevistador. Hayes comienza a comprender que está haciendo exactamente lo que Holmes quiere, y esa comprensión es aterradora.
Durante el receso de 30 minutos, Hayes camina fuera de la sala de entrevistas. Sus manos están sudando, su corazón late rápidamente. Llamada a su supervisor. Esto no es una entrevista estándar. ¿Qué quieres decir?, pregunta el supervisor. Quiero decir que Holmes no está intentando justificarse, no está buscando empatía, no está intentando redimirse. Holmes está disfrutando, está jugando, está controlando la narrativa de la misma forma que dice que controlaba a sus víctimas. Hay silencio al otro lado. ¿Continúas con la entrevista?, pregunta el supervisor. Hayes se da cuenta de que enfrenta una elección ética de la cual no estaba preparado. Si continúa, está participando en el performance de Holmes. Está permitiendo que un hombre depravado use este tiempo para refinar su narrativa, para parecer más inteligente, más justificado, más convincente de lo que realmente es. Pero si se detiene, pierde la oportunidad de comprender realmente cómo funciona una mente como esta. Pierde información que podría ayudar a otros investigadores. ¿Qué haría el Hayes del libro?, pregunta el supervisor. Hayes cierra los ojos. Continuaría, porque el yo del libro creería que la verdad vale más que la comodidad. Regresa a la sala de entrevistas. Las víctimas, como proyectos. Jack hablaba de sus víctimas de la manera en que un arquitecto hablaba de sus edificios. Cada una era una construcción de miedo meticulosamente diseñada. Hablemos de las víctimas, dice Hayes cuando regresa. Holmes no parpadea. Comienzas a hablar como si hubiera estado esperando exactamente esto. Eran proyectos. Cada una. No eran personas con vidas y amigos y sueños. Eran oportunidades de estudiar el comportamiento humano bajo estrés extremo. Hayes documenta cada palabra. La primera fue en 1983. Mujer de 23 años, monoparental, vulnerable. Lo que yo hacía era estudiar sus patrones, aprendía su rutina, aprendía quién la amaba y quién la explotaría. Luego, meticulosamente, la colocaba en una situación donde creía que tenía una elección, pero en realidad no la tenía. ¿Cómo lograbas eso?, pregunta Hayes. Manipulación psicológica, dice Holmes. Hacía que confiara en mí. Hacía que creyera que yo era su único recurso, que yo era su salvador, y cuando finalmente comprendía que no había salvador, que estaba atrapada, era demasiado tarde. Holmes se detiene. Sus ojos se vuelven distantes, como si estuviera recordando algo hermoso. El miedo que vi en sus ojos no fue miedo de muerte, fue miedo de comprensión. El momento en que se daban cuenta de que habían sido estudiadas, que habían sido elegidas específicamente porque eran solubles. ¿Solubles?, pregunta Hayes. Resolubles, aclara Holmes, sin familia que investigaría demasiado, sin amigos que denunciarían inmediatamente, sin vínculos lo suficientemente fuertes como para que alguien realmente buscara. La mayoría de las personas creen que las personas desaparecen al azar, pero hay un patrón, hay una selección deliberada. Yo era bueno en esa selección. La psicología del control. Lo más aterrador no fue lo que Jack hizo, fue cómo hablaba de ello como si fuera la cosa más natural del mundo. Dijiste que el poder venía del control de la percepción, dice Hayes. ¿Puedes explicar eso en detalle? Holmes asiente, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante años. La mayoría de los criminales utilizan violencia, golpean, violan, destruyen, es crudo, es ineficaz, es fácil de detectar porque deja demasiada evidencia. Holmes se reclina, su voz se vuelve casi pedagógica. Lo que yo hacía era diferente, yo no la golpeaba hasta que ella estuviera sumisa. Yo la hacía creer que ella era sumisa. ¿Ves la diferencia? No, dice Hayes, aunque cree que sí entiende. Si golpeas a alguien en sumisión, permanecen rebeldes, están esperando la oportunidad de escapar. Pero si convences a alguien de que la sumisión es su única opción, de que cualquier resistencia resultará en algo peor, entonces ella se convierte en su propio carcelero. Ella se guarda a sí misma. Ella renuncia porque la he convencido de que renunciar es la opción segura. Hayes siente náuseas. Tomé a una mujer en 1997, la llamé Proyecto 7, era enfermera, inteligente, resistente mentalmente. Fue el desafío más grande. ¿Cuánto tiempo tardó?, pregunta Hayes. 43 días, dice Holmes. 43 días de aislamiento completo.
sin luz artificial, sin sonido artificial, solamente yo, solamente mis instrucciones, solamente mi voz diciéndole que si salía de la habitación, si intentaba escapar, yo haría cosas a su hija que estaba en el exterior, que estaba siendo vigilada, que estaba en peligro. ¿Tenía una hija?, pregunta Hayes. No, dice Holmes, pero ella no lo sabía. Y cuando finalmente la liberé, cuando me atraparon, ella fue incapaz de testificar completamente porque parte de ella seguía creyendo que su hija estaba en peligro. Su mente nunca se recuperó completamente. El accidente. Jack fue atrapado, pero no por ser careless, fue atrapado porque decidió que era hora de que lo fueran. ¿Fue realmente un accidente?, pregunta Hayes, ¿o fue una elección deliberada? Holmes sonríe. ¿Qué crees?, pregunta. Creo que no fue un accidente, creo que elegiste ser capturado, dice Hayes. Holmes asiente lentamente, como si Hayes hubiera aprobado un examen. Después de 20 años me había vuelto impecable. Mis métodos estaban perfeccionados. Mi selección de víctimas era científica. Mi cobertura era completa. Podría haber continuado durante otras 2 décadas. Y eso fue el problema. ¿El aburrimiento?, pregunta Hayes. No, dice Holmes. La maestría. Cuando logras la maestría absoluta en algo, cuando no hay desafío, cuando no hay riesgo, pierde sentido. Empecé a buscar riesgos deliberadamente. Empecé a cometer pequeños errores. A propósito, Holmes se inclina hacia adelante. Dejé fibras, dejé evidencia sutilmente. Hice que me buscaran, porque si iba a pasar los próximos 30 años en confinamiento, quería que fuera como consecuencia de mi genio siendo reconocido, no como consecuencia de un foco roto. Así que cuando me atraparon, me aseguré de que entendieran que lo que habían atrapado era algo único, algo que podría haber desaparecido para siempre. ¿Eso es vanidad?, pregunta Hayes. No, dice Holmes tranquilamente. Es lógica. La vanidad es un subproducto. La pregunta, que no debería ser hecha. Hayes sabe que si hace esta pregunta, cruzará una línea que no puede ser cruzada, pero necesita hacer la pregunta de todas formas. Hayes se detiene. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene el bolígrafo. ¿Arrepentido?, pregunta. Holmes lo mira fijamente. Hay un largo silencio. No, dice finalmente. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente cree que sí, dice Hayes. La mayoría de la gente está limitada por la empatía, dice Holmes. Creen que el dolor de otros debería ser la guía de su propia moralidad. Pero si no puedes sentir empatía de forma nativa, si puedes solamente simularla, entonces ¿cuál es el punto de pretender que te importa? Hayes pregunta la pregunta que ha estado temiendo hacer. Si te soltaran mañana, ¿volverías a hacerlo? Holmes sonríe. Doctor, sé honesto. ¿Esperas que diga sí o que diga no? Hayes no responde. Si digo sí, confirmo que soy un monstruo irredimible. Si digo no, apoyo la narrativa de que puedo ser rehabilitado, pero la verdad es más compleja. Si me soltaran, ¿volvería a hacerlo? Probablemente no. Porque el juego ha perdido su intriga, porque repetir lo que ya he logrado sería aburrido, pero podría hacerlo, sería capaz, absolutamente, y esa capacidad, doctor, es lo único que importa. Hayes apaga la grabadora por primera vez. El método de investigación Holmes comenzó a revelar cosas que nunca había dicho antes. Y Hayes comprendió que era porque Holmes ahora confiaba en que Hayes entendía realmente lo que era. Después de una pausa, Hayes enciende la grabadora nuevamente. Hablemos de tu método de investigación. ¿Cómo encontraste a las víctimas? ¿Cómo evitaste ser detectado? Holmes asiente satisfecho con la pregunta. Hay un patrón en la sociedad. Las personas que son marginadas. Las personas cuyas vidas no cuentan en la ecuación social, trabajadoras sexuales, víctimas de abuso previo, mujeres sin redes de apoyo fuertes. Estas mujeres desaparecen todos los días sin que nadie lo note realmente. Pero las que encontraste fueron reportadas, dice Hayes. Eventualmente, aclara Holmes, pero había semanas entre desaparición y reporte, semanas en que nadie sabía dónde buscas, semanas en que la evidencia desaparecía. Yo estudiaba a esas mujeres antes de seleccionarlas. Sabía quién podría desaparecer durante meses sin causar alarma. Hayes escribe furiosamente. ¿Cómo evitaste coincidencias de ADN? Procedimiento de limpieza quirúrgicas, dice Holmes. Había estudios en línea, documentación sobre cómo los forenses trabajan. Entendí que el ADN era el enemigo más grande, así que cuando trabajaba lo hacía bajo protocolos de contaminación controlada, guantes de nitrilo,
traje de aislamiento completo, desinfectantes sistémicos. Lo que dejé fue limpiado metodológicamente. Hayes siente el horror en el pecho mientras Holmes describe esto como si fuera un procedimiento médico rutinario. ¿Ningún testigo?, pregunta. Selección de ubicación cuidadosa, dice Holmes. Casas abandonadas, almacenes después de horario, lugares donde la actividad no sería noticiable, y víctimas cuidadosamente seleccionadas que tenían patrones predecibles. Nadie las buscaba porque nadie esperaba que desaparecieran. Las heridas que permanecen. Hayes pregunta sobre las víctimas que sobrevivieron. Ese es cuando Holmes finalmente muestra emoción, no culpa, irritación. ¿Cuántas víctimas sobrevivieron?, pregunta Hayes. Holmes está quieto durante un momento. 4, dice finalmente. ¿Pueden identificarte?, pregunta Hayes. 2 están muertas. Suicidio. Otros accidentes. Una está institucionalizada permanentemente y una testificó contra mí. ¿Cómo permitiste que eso sucediera?, pregunta Hayes. Dijiste que tu método no dejaba opciones de escape mental. Por primera vez, Hayes ve algo que se parece a la ira en la cara de Holmes. Cambió de abogado. Su abogado inicial fue amigo de alguien que conocía, alguien que comprendía mi perspectiva. Pero cambió de abogado a una persona que querría justicia, no negociación. Fue un error de cálculo de mi parte. Debería haber anticipado que ella intentaría buscar verdadera redención en lugar de supervivencia. ¿Redención?, pregunta Hayes. Ella cree que puede salvarse testificando, dice Holmes con desdén, que de alguna forma, exponiéndome, ella se salva. Es irónico, porque la verdad es que ella está para siempre ligada a mí. Ella es parte de mi historia, ella es parte de mi obra, y nada que testifique cambiará eso. Hayes siente que Holmes está revelando un patrón de pensamiento que es completamente narcisista, completamente autorreferencial. La pregunta sobre la locura. Hayes necesita determinar si Holmes es legalmente inimputable, pero mientras hace la pregunta, se da cuenta de que Holmes probablemente es perfectamente cuerdo. ¿Crees que estás loco?, pregunta Hayes. No, dice Holmes. ¿Tú crees que estoy loco? Hayes toma tiempo para responder. Psicópata clínico, narcisista, patológico, sádico, pero no psicótico. Comprendes la realidad. Comprendes las consecuencias, simplemente no te importan. Correcto, dice Holmes. La locura sería si no comprendiera. La locura sería si oyera voces o tuviera delusiones, pero yo no. Yo simplemente proceseo la realidad diferente que tú. Mi psicología es consciente, es elegida. Hayes hace la pregunta que decide el futuro de Holmes en el sistema penal. ¿Eres capaz de ser rehabilitado? Holmes ríe. Es la primera vez que Hayes lo escucha reír. Es un sonido sin calidez. Doctor Hayes, la rehabilitación implica que algo está roto y que puede ser arreglado. Yo no estoy roto. Yo estoy funcionando exactamente como mi neurología me permite. ¿Puede un depredador natural ser rehabilitado para no ser depredador? ¿Puede una serpiente ser rehabilitada para ser vegetariana? Puede ser tratado, dice Hayes. Medicamentos, terapia. Medicamentos que alteran mi cognición, terapia que me pide que sienta algo que no puedo sentir. Sí, podrías hacerme un vegetal químico, podrías hacerme un autómata, pero eso no sería rehabilitación, sería aniquilación. La inteligencia comparativa. Holmes comienza a perfilar a Hayes, y Hayes comprende con horror que estaba siendo estudiado todo el tiempo. Holmes se inclina hacia atrás examinando a Hayes. ¿Sabes qué me fascina de ti, doctor? Hayes no responde. Tu conflicto interno. Eres lo suficientemente inteligente para comprender que he cometido actos deplorables, pero eres lo suficientemente curioso como para querer comprenderlos de todas formas. Tú mismo estás dividido entre moralidad e intelecto. Hay una diferencia, dice Hayes. Yo reconozco que hay víctimas. Yo reconozco que mi curiosidad, aunque legítima, viene a costa del dolor de otros. Pero eso no detiene tu curiosidad, dice Holmes, ¿verdad? Incluso ahora, incluso sabiendo exactamente lo que soy, incluso viendo el daño que he causado, quieres seguir preguntando, quieres seguir comprendiendo. Hayes se da cuenta de que Holmes tiene razón, que él está siendo estudiado exactamente como Holmes estudió a sus víctimas, que Holmes ha identificado su patrón, ha identificado sus presiones, ha identificado que Hayes es un hombre dividido entre lo que es correcto y lo que es intelectualmente fascinante. Eso me hace como tú
pregunta Hayes. No, dice Holmes, pero te hace vulnerable a personas como yo, porque estás dispuesto a comprometer tus principios por entendimiento, y eso es un fallo que podrían explotar los depredadores reales. La silla vacía. Holmes habla de un asesinato que nunca fue reportado, de una víctima que desapareció tan completamente que incluso los investigadores nunca supo que alguna vez existió. Hay uno que quería discutir, dice Holmes, alguien que no está en los registros. Hayes activa la grabadora completamente. En 2001, comienza Holmes, asesinó a una mujer. Ella no tenía documentación legal, no tenía número de seguro social, no tenía familia que reportara su desaparición. Fue una migrante ilegal que trabajaba como limpiadora de oficina. Nadie supo que se fue, nadie la buscó. Simplemente desapareció del universo como si nunca hubiera existido. Hayes siente que algo se quiebra dentro de él. ¿Estás confesando a un crimen no reportado? No estoy confesando, dice Holmes tranquilamente. Estoy compartiendo información. Hay una diferencia. Confesión implica arrepentimiento. Yo estoy simplemente documentando un hecho. ¿Por qué contarme esto?, pregunta Hayes. Porque quiero que sepas que los números que les di, los 37, probablemente son bajos. Porque quiero que sepas que hay mujeres desaparecidas cuyas vidas nunca fueron contadas. Y porque quería ver cómo reaccionabas cuando supieras que hay crimen que es tan perfecto, tan limpio, que nadie jamás lo descubrirá. Hayes apoya su cabeza en las manos. El costo del conocimiento. Hayes se da cuenta de que está llevando información que cambió su capacidad de ser neutral. Está siendo contaminado por el conocimiento de Holmes. Ese día, Hayes sale de la prisión sintiéndose más viejo. Llama a su supervisor. Necesito una licencia. ¿Por qué?, pregunta el supervisor. Porque acabo de pasar el día conversando con alguien que acaba de revelarme a una víctima que nadie sabrá que nunca existió. Y en ese momento comprendí que obtener esta información tiene un costo que no estaba preparado para pagar. ¿Qué costo?, pregunta el supervisor. El costo de nunca poder volver a sentirme neutral sobre el crimen. El costo de saber que hay depredadores tan inteligentes que operan literalmente más allá de la capacidad de detección humana. El costo de comprender que la justicia que creemos que existe es solo una ilusión para casos que son lo suficientemente incompetentes como para ser detectados. Hayes se queda fuera de la investigación durante una semana, pero finalmente regresa, porque sabe que si no lo hace, entonces Holmes habrá controlado no solo a sus víctimas, sino a él también. El juego. Dentro del juego, Holmes comienza a revelar la verdadera razón por la cual quería esta entrevista, y no tiene nada que ver con justicia o rehabilitación, tiene que ver con poder. Cuando Hayes regresa, la primera pregunta que hace es ¿por qué realmente quería esta entrevista? Holmes sonríe, porque, dice, eres alguien que publicará lo que estamos discutiendo. Escribirás un libro, harás conferencias, y en el proceso contarás mi historia. La historia de alguien que fue lo suficientemente inteligente como para evadir detección durante 2 décadas, de alguien cuya mente era tan sofisticada que logró hacer cosas que la mayoría de los investigadores ni siquiera pueden concebir. ¿Quieres fama?, pregunta Hayes. Quiero que se sepa, dice Holmes. No quiero crédito público, no quiero que mi nombre esté asociado con mis obras, pero quiero que los profesionales sepan, quiero que los investigadores sepan, quiero que otros hombres como yo sepan, quiero que comprendan que hay alguien que logró la maestría. Hayes siente náusea. ¿Estás esperando que inspire a otros asesinos en serie? Estoy esperando que ayude a los depredadores inteligentes a comprender que es posible, que hay un camino hacia la maestría que evita los errores que otros cometen y que, si alguna vez estoy liberado, aunque sea de manera remota, puedan seguir ese patrón. Hayes cierra los ojos. La brecha ética. Hayes enfrenta la pregunta fundamental. ¿Publicar esta información es responsabilidad profesional o es partícipe de un crimen? Hayes se reúne con ética de investigación, cuenta todo. Las confesiones de Holmes, su intención de usar la información para inspirar a otros. La junta está dividida. Algunos dicen que Hayes tiene la obligación de reportar a las autoridades. Otros dicen que está protegido por confidencialidad del paciente, incluso si el paciente es un criminal confeso. Finalmente, la decisión es: puedes publicar, pero debes notificar a las autoridades. Debes permitir que se busque a la víctima de 2001. Debes permitir que se abra una investigación. Hayes sabe que esto violará la confianza que Holmes ha puesto en él.
que Holmes cesará de hablar, que la entrevista efectivamente ha terminado, pero sabe también que la alternativa, permitir que información sobre un crimen imperfecto y no resuelto permanezca oculta, es corrupción propia. Informa a Holmes que está siendo obligado a reportar. Holmes sonríe. Esperaba esto, y me alegra. ¿Por qué?, pregunta Hayes. Porque demuestra que incluso tú, un hombre lo suficientemente brillante como para comprenderme, aún eres limitado por la moral, y eso es exactamente lo que hace que humanos como tú sean predecibles, y lo que hace que yo sea impredecible. La búsqueda fallida Hook. Incluso con información específica, la policía no puede encontrar nada, porque Holmes fue demasiado minucioso, porque la víctima nunca fue registrada. Las autoridades no tienen nada que buscar. Las autoridades buscan durante meses, verifican registros de desaparición de 2001, hablan con organizaciones de trabajadores migrantes, pero no hay nada, ninguna persona desaparecida que coincida con la descripción. Es como si la mujer nunca hubiera existido. Holmes está satisfecho. Cuando Hayes lo visita nuevamente, porque sí sigue visitando, porque no puede dejar de intentar comprender, Holmes dice: ¿lo ves? Ni siquiera con información específica pueden encontrar nada. Porque I fue minucioso, porque ella era tan invisible que el mundo nunca registró su ausencia. ¿Todavía espera ser liberado algún día?, pregunta Hayes. No, dice Holmes. Mi propósito aquí se ha cumplido. He compartido el conocimiento, he establecido el registro, he demostrado la posibilidad. Ahora puedo esperar, puedo estudiar a través de libros y reportes y periódicos, puedo ver si otros estaban listening, puedo ver si mi mensaje fue comprendido. ¿Y si nadie lo fue?, pregunta Hayes. Entonces habrá fallado en comunicar mi complejidad, dice Holmes, pero al menos habría intentado. El paciente del otro lado del espejo. Hayes comienza a darse cuenta de que esta entrevista no fue sobre Holmes siendo estudiado, fue sobre Hayes siendo transformado. Hayes ve a un terapeuta ahora, alguien que no está involucrado en el caso. Un terapeuta para el terapeuta que fue expuesto a alguien que cambió su perspectiva del mundo de formas profundas. Creo que he sido contaminado, le dice Hayes a su terapeuta. ¿Contaminado cómo?, pregunta la terapeuta. Conocimiento de que el mal inteligente es casi indetectable. Conocimiento de que hay gente que opera perfectamente dentro de la sociedad sin ser detectada. Conocimiento de que el sistema que creemos que nos protege está basado en la incompetencia del criminal promedio, no en la protección real. ¿Ha impactado tu práctica?, pregunta la terapeuta. Completamente, dice Hayes. Ahora veo a mis clientes diferentes, veo los patrones de pensamiento que Holmes describió, veo cómo las personas pueden simular empatía, cómo pueden manipular narrativas. Y me pregunto constantemente quién en mi vida está haciendo exactamente eso. La terapeuta toma notas. ¿Arrepentido de haber hecho la entrevista?, pregunta. Hayes toma tiempo para responder. No. Porque aunque me ha cambiado de formas incómodas, sé que la verdad es mejor que la inocencia ignorante, pero no recomendaría esto a nadie. Las cartas de otros Hook. Después de que Hayes publique sus hallazgos, comienza a recibir comunicaciones de otros prisioneros. Todos quieren hablar, todos quieren que sus historias sean conocidas. La publicación del trabajo de Hayes crea un fenómeno. Otros asesinos en serie quieren ser entrevistados, otros depredadores quieren contar sus historias, otros criminales quieren tener acceso a la misma atención que recibió Holmes. Hayes recibe cartas, docenas de ellas, de prisiones en diferentes estados, de hombres que dicen que pueden ayudar a Hayes a comprender mejor, que pueden revelar más secretos, que pueden contribuir a su comprensión del crimen. Hayes quema la mayoría de las cartas sin leerlas, pero una lo detiene. Viene de una prisión federal, viene de alguien que identifica que fue entrenado por Holmes, que aprendió el método de Holmes a través de intermediarios en prisión, que está operando sobre los mismos principios. Hayes reporta esto a las autoridades. Las autoridades rastrean la carta, descubren que el escritor está incriminando a sí mismo, está efectivamente confesando a crímenes que no fueron sospechados, está revelando un patrón que sugiere que Holmes ha estado, incluso desde la prisión, enseñando a otros sus métodos. La red es más profunda de lo que Hayes jamás imaginó. La culpa del facilitador. Hayes se da cuenta de que su entrevista con Holmes ha tenido consecuencias no previstas, y esas consecuencias podrían resultar en más crímenes cometidos. Hayes siente el peso de la responsabilidad. Sé que esto es ilógico, le dice a su terapeuta, pero siento que de alguna manera, al publicar el trabajo de Holmes, estoy permitiendo que su método se propague.
que estoy facilitando potencialmente futuros crímenes. ¿Crees que Holmes, si no hubiera hablado contigo, habría permanecido silencioso?, pregunta la terapeuta. No, dice Hayes, pero al menos su mensaje habría sido limitado. Ahora está en libros, está en conferencias, está siendo enseñado en universidades de criminología. ¿Y crees que los estudiantes de criminología deberían no saber sobre esto?, pregunta la terapeuta. Creo que debería haber una forma mejor de comunicar el conocimiento sin glorificar al hombre que lo tiene, dice Hayes. La terapeuta escribe: eso es quizás tu investigación siguiente, no qué hizo Holmes, sino cómo comunicamos información sobre depredadores sin transformarlos en mitos. La última visita. Holmes solicita una última entrevista, y Hayes sabe que probablemente sea una trampa, pero va de todas formas. Holmes quiere una última entrevista, no para confesarse, no para más revelaciones, solo para hablar. Hayes llega a la sala de visitas. Holmes está esperando. He estado leyendo tu libro, dice Holmes. Es preciso en algunos aspectos, impreciso en otros. ¿Cuáles?, pregunta Hayes. Subestimas cuán importante era el elemento del arrepentimiento falso. No era suficiente engañar a mis víctimas. Tenía que engañarme a mí mismo, tenía que creer en algún nivel que lo que estaba haciendo era justificable, que había una razón moral. ¿Había una?, pregunta Hayes. Para mí sí, dice Holmes. Cada víctima que seleccionaba era alguien que creía que estaba en el margen de la sociedad, gente que no merecía estar en los márgenes, y de alguna forma lo que hacía era equilibrado, como si estuviera resolviendo un problema que el sistema social había creado. ¿Entonces no fue sadismo puro?, pregunta Hayes. Fue sadismo justificado, dice Holmes. Y esa justificación fue lo que me permitió vivir conmigo mismo, porque sin ello habría sido simplemente un animal. Hayes escribe esto, porque comprende que incluso los depredadores necesitan narrativas que los justifiquen. Incluso los hombres sin empatía necesitan razones para lo que hacen, el patrón universal. Holmes revela que está menos interesado en su propia historia y más interesado en la estructura universal del depredadismo, en el patrón que subyace en todos los crímenes de depredación. ¿Sabes qué me fascina?, pregunta Holmes a Hayes. ¿Qué?, pregunta Hayes. Que todos los depredadores, incluso los que no se conocen, siguen el mismo patrón básico: selección, aislamiento, psicologización, depredación, ocultamiento. Es como una estructura de ADN, diferentes en superficial pero idéntica en esencia. Hayes había notado esto también en otros casos. ¿Crees que es instinto?, pregunta Hayes. ¿O es que el patrón es la única forma efectiva? Creo que es ambos, dice Holmes. El instinto te lleva al patrón, pero el patrón persiste porque funciona, es casi matemático. Es la solución óptima a un problema específico: cómo controlar a otro ser humano de manera que no se resista. ¿Podrías enseñar esto?, pregunta Hayes. Ya lo he hecho, dice Holmes, no explícitamente, pero a través de los patrones, a través de la metodología, a través de la demostración que alguien como yo puede operar durante 2 décadas sin detección. He enseñado la posibilidad, y la posibilidad es todo lo que necesita alguien inteligente. La retirada gradual. Holmes comienza a dejar de hablar, a retraerse, como si la entrevista hubiera cumplido su propósito y ya no tuviera más que decir. Durante los siguientes meses, Holmes es menos comunicativo. Hayes nota que está leyendo más, está escribiendo en un diario que no compartía, está de alguna forma internalizando todo lo que fue discutido. Cuando Hayes pregunta qué está sucediendo, Holmes dice simplemente: he completado mi trabajo aquí, ahora estoy esperando. ¿Esperando qué?, pregunta Hayes. Esperando ver si alguien comprendió realmente, esperando ver si el mensaje fue transmitido adecuadamente, esperando ver si en algún lugar alguien está siendo más inteligente, más cuidadoso, más meticuloso que yo fui. Hayes siente un escalofrío. La entrevista de alguna forma nunca ha terminado. Ha simplemente adoptado una forma diferente. Ha simplemente pasado de confesión explícita a influencia implícita. Las investigaciones se abren. A través de la información proporcionada por Holmes, las autoridades comienzan a reinvestigar casos cerrados y descubren que la cifra real de víctimas es significativamente más alta. Las autoridades federales reabrieron casos. Utilizan la información proporcionada por Holmes para buscar patrones en otros archivos sin resolver. Y lo que encuentran es perturbador.
Hay al menos 5 casos que no fueron conectados a Holmes que muy probablemente fueron cometidos por él, o por alguien que fue enseñado por él. La cifra oficial de víctimas sube a 42. La cifra no oficial es probablemente más cercana a 50. Hayes se pregunta cuántas de esas muertes podrían haber sido prevenidas si Holmes hubiera sido detectado antes. ¿Cuántas mujeres estarían vivas si el sistema no hubiera sido tan fácil de evadir? La respuesta es probablemente todas ellas. El documental. El trabajo de Hayes se convierte en un documental. El documental se convierte en un fenómeno cultural. Y Holmes se convierte en un icono de una forma que Hayes nunca esperó. La editorial acepta hacer un documental sobre el trabajo de Hayes. No es una glorificación de Holmes, pero inevitablemente eso es lo que se convierte, porque Holmes es inteligente, Holmes es articulado, Holmes es fascinante en formas que los criminales promedio no lo son. El documental se lanza, es visto por millones. Holmes recibe cartas de admiradores, no personas que apoyan sus crímenes, pero personas que están obsesionadas con su mente, con su método, con su capacidad de evasión. Hayes ve a algunos de esos admiradores en línea y ve el patrón que Holmes describió: estudio del método, análisis de la evasión, evaluación de la inteligencia necesaria. Hayes siente que ha creado un monstruo culturable. La pregunta final. Hayes regresa a Holmes una última vez y finalmente hace la pregunta que ha estado temiendo hacer desde el principio. Si pudieras hablar con una de tus víctimas, pregunta Hayes, ¿algo que dijeras cambiaría cualquier cosa de lo que hiciste? Holmes piensa durante un largo tiempo. No, dice finalmente, porque no tengo nada que decirles que cambiaría su dolor. No tengo arrepentimiento que mitigara su sufrimiento. No tengo redención que ofrecerles. Lo único que puedo ofrecerles es una verdad, que fueron estudiadas cuidadosamente, que fueron elegidas específicamente, que fueron parte de algo más grande que cualquier persona individual. ¿Eso es consuelo?, pregunta Hayes. No, dice Holmes, pero es honestidad. Y yo nunca les mentí, los manipulé, los controlé, pero nunca les mentí sobre quién era. Hayes cierra su libreta. Sabe que esta es la última entrevista. Sabe que Holmes ha dicho todo lo que quería decir. Ha dejado todo lo que quería dejar atrás. ¿Hay algo más?, pregunta Hayes. Sí, dice Holmes. Dile a la gente que leen sobre mí que lo importante no es mí. Es como el sistema falló en detenerme. Es como la sociedad creó las condiciones donde alguien como yo podría operar. Porque si solo ven a mí como un monstruo, no han comprendido nada. Pero si ven el sistema que permitió que yo floreciera, entonces tal vez podrían cambiarlo. La reconstrucción. Hayes trata de vivir una vida normal después de la entrevista, pero descubre que nunca podrá volver a ver el mundo de la misma manera. Hayes se retira de la investigación criminal, vuelve a la terapia privada, intenta vivir una vida normal, pero cada persona que ve ahora es analizada a través de la lente de Holmes. Cada cliente que presenta una narrativa de trauma Hayes se pregunta si es verdadera o fabricada. Cada confesión Hayes evalúa a través de la pregunta: ¿esta persona estoy siendo honesto conmigo o conmigo mismo? Ha sido inoculado con la paranoia de que el depredador inteligente es indistinguible del ciudadano promedio. Su matrimonio sufre. Su terapeuta sugiere que está mostrando síntomas de TEPT. Hayes se da cuenta de que ha sido traumatizado no por lo que Holmes hizo, sino por lo que Holmes reveló sobre la naturaleza de la realidad, que el sistema es vulnerable, que los depredadores inteligentes pueden operar indefinidamente, que la justicia que creemos que existe es ilusoria. El legado sin nombre. La verdadera pregunta no es quién fue Jack el Destripador. La verdadera pregunta es ¿qué hizo saber quién fue exactamente cambiar? Hayes publica un último ensayo. El ensayo es titulado La entrevista que nunca debería haber ocurrido. En él explica que aunque aprendió mucho sobre la psicología de la depredación, aunque ganó información valiosa, el costo fue más alto de lo que anticipó. Al permitir que Holmes cuente su historia, escribe, permitió que un hombre que opera fuera de la empatía normal tuviera una plataforma, permitió que sus metodologías fueran documentadas, permitió que otros depredadores inteligentes comprendieran que es posible operar sin ser detectado durante décadas. Pero luego continúa. Sin embargo, hay verdad en su revelación. El sistema que lo permitió es el verdadero criminal.
Somos una sociedad que investiga crímenes después de que ocurren, cuando debería estar enfocada en prevención. Somos una sociedad que ve a los marginados como invisibles, cuando deberíamos estar protegiéndolos más ferozmente. Somos una sociedad que cree que la inteligencia criminal es rara, cuando debería estar asumiendo que es frecuente pero exitosa en su evasión. El ensayo se convierte viral, genera debate. Algunos dicen que Hayes tiene razón, otros dicen que está dando crédito a Holmes, otros dicen que la verdad nunca debería ser comunicada si la verdad es incómoda. Hayes no responde a la controversia, simplemente continúa viviendo, sabiendo que una vez que has mirado dentro de la mente de alguien como Holmes, una vez que has entendido cómo funciona realmente el depredadismo, no puedes desaprender eso. La investigación de Hayes finalmente responde su pregunta original: ¿qué es un depredador inteligente? Es alguien que comprende que el poder viene del control de la percepción, no de la violencia. Es alguien que es lo suficientemente inteligente para comprender dónde está la vulnerabilidad en la sociedad. Es alguien que puede aparentar normalidad mientras comete lo anormal. Y el mayor descubrimiento es alguien que podría estar caminando entre nosotros en este momento, completamente indetectable, completamente controlado, completamente maestro en el arte de ser invisible. La cámara final se congela en la cara de Holmes, mirando directamente a la cámara, con los ojos tranquilos, una sonrisa ligera, sabiendo que ha ganado la última batalla, no solo siendo el maestro depredador, sino convirtiendo su propia exposición en su mayor triunfo.